Bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy vamos a hacer la reseña de una obra bastante compleja que pertenece a la literatura del absurdo, que se llama Metamorfosis de Frank Kafka. Quiero decirles que tuve que leer la obra 3 veces para lograr comprender bien qué es lo que quería decir el autor con Metamorfosis. Y si ustedes ven, aunque es una novela súper pequeñita, en realidad es complicada porque tiene una historia bastante opresiva y bastante complicada y enredada. Y esto es porque, además de que pertenece a la literatura de lo absurdo, en esta obra el autor Frank Kafka, un alemán, y critica mucho el capitalismo y la deshumanización de los individuos debido a la estructura social establecida. Entonces, él hace esta crítica de una manera muy curiosa y lo hace a través de Gregorio Samsa, que es el protagonista de la obra, quien un día sorprendentemente amanece convertido en un insecto. Podría ser un escarabajo o una cucaracha, según la versión traducida que estés leyendo, pero básicamente amanece convertido en un insecto, lo cual obviamente es súper extraño. Y resulta que él trata de levantarse porque sabe que tiene la responsabilidad de ir a trabajar, porque él era el sostén de su hogar, o sea, él mantenía a su mamá, a su papá y a su hermana, quienes no hacían nada y vivían del dinero del protagonista, y él cuando intenta levantarse y se da cuenta que es un insecto, se siente muy mal porque no puede ir a trabajar y él sabe que tiene una gran responsabilidad dentro de su hogar. Entonces resulta que el jefe de Gregorio llega a buscarlo muy molesto a la casa y es allí donde toda la familia se da cuenta que él está convertido en un insecto. Su jefe, muy aterrado por esta situación, sale huyendo, su mamá se desmaya, su padre lo golpea con un bastón y al parecer es su hermana la única que hasta cierto punto intenta mantener una buena relación con Gregorio, le da de comer, porque él está convertido en un insecto. Entonces él se recluye en su cuarto, no salía para nada del cuarto, y debido a que ya no podía trabajar porque era un insecto, por eso le digo que es la literatura del absurdo, y cuando uno la lee se siente un poco perdido, pero bueno, él se encierra en el cuarto y su padre comienza a trabajar, su madre comienza a coser también para ganar dinero y su hermana comienza a trabajar y estudiar a la vez. Todos tenían que trabajar para aportar al hogar porque ya Gregorio no los iba a mantener. Entonces, cuando ocurre esto, vemos cómo la familia desprecia a Gregorio porque ya no le es utilitario. Entonces, como no le es utilitario a la familia porque ya no puede trabajar y mantener a toda la familia, vemos cómo la familia rechaza a Gregorio y cómo para ellos él se convierte en un estorbo y a la vez en una carga. Entonces contratan a una señora para que cuide a Gregorio y él pues básicamente vive recluido en su cuarto. Entonces sus padres, para ganar un poquito de dinero extra, deciden alquilarle un cuarto a 3 inquilinos. Y una noche su hermana estaba tocando el violín y Gregorio se sintió tan seducido por la música que se atrevió a salir de su cuarto. Pero cuando los 3 inquilinos ven a Gregorio, que es un gran insecto, se molestan mucho, deciden irse y además no le pagan el alquiler al señor Samsa, que era el padre de Gregorio, debido a que le dicen que le alquiló un cuarto en una casa insalubre, debido a que ahí vivía un gran insecto. Entonces, cuando esto ocurre, su hermana se convence de que la familia tiene que deshacerse de Gregorio porque es una carga para la familia, y aquí vemos entonces la crítica al capitalismo que solamente le da valor a las personas cuando generan dinero. Cuando Gregorio no era un insecto y trabajaba de sol a sol, la familia lo quería y lo respetaba, pero cuando se convierte en un insecto, ya la familia no lo quiere, ya no lo respeta y comienza a marginarlo. Entonces la hermana de Gregorio, que parecía al inicio que era la única que lo quería, al final también le da la espalda. Y ella convence a los padres de Gregorio que deben de deshacerse del insecto, y Gregorio lo comprende, no los culpa por eso, y al final se asume que termina muriendo porque se deja ir a su suerte. La familia, muy contenta de que ya Gregorio no está en sus vidas, decide buscarle un esposo a la hermana de Gregorio y continuar
felices, ya sin la carga que representaba el insecto. Entonces, aquí Franz Kafka también refleja la difícil relación que él tenía con su padre, porque de hecho Franz Kafka tiene otra obra que se llama Cartas a mi padre, donde se ve que el padre de Kafka era un ex militar, un hombre muy duro, que maltrataba mucho a Franz Kafka, que además tuvo una vida bastante dura y bastante accidentada, porque tuvo dos hermanos que murieron, unos de ellos murieron en los campos de concentración. Él tenía una enfermedad bastante complicada en esa época, que era tuberculosis, de la cual termina muriendo muy joven. Incluso intenta casarse varias veces, pero debido a esta enfermedad el matrimonio se pospone. Además era un muchacho con una salud bastante quebradiza y al menos él se veía a sí mismo casi que como una persona insignificante. Obviamente no tenía una fuerte autoestima, porque si ustedes ven las fotos de Franz Kafka, pues no me parece que es ni un muchacho feo, ni una persona que no tenga, que no sea inteligente, porque de hecho ha escrito varias obras muy buenas, muy interesantes, y además era un profesional. Entonces, pero vemos cómo la difícil relación que tiene con su padre mermó mucho la autoestima de Franz Kafka. Y esa mala relación que tenía con su padre, él lo refleja en la relación que tiene Gregorio con su padre, que de hecho lo golpea y en una ocasión lo lastima tirándole una manzana porque sentía asco por su hijo. Entonces, cuando lees un poquito la historia de Franz Kafka, te das cuenta que en cierta manera él reflejó su propia vida en este libro. Y cuando lees la historia de él te das cuenta que tuvo, como les decía, una vida bastante difícil, bastante dura y bastante desafortunada por todas las cosas que le ocurrieron, la enfermedad, la muerte de todos sus hermanos. Y de hecho todos sus escritos y todas sus novelas son bastante oscuras, bastante polémicas, pero al final también esto es lo que lo convierte en un escritor tan genial, porque no es muy fácil encontrar a un escritor que escriba de esta manera tan absurda. Imagínense que a alguien se le ocurriera la idea de que un día dejaras de ser humano y te convirtieras en un insecto, y cómo reaccionaría todo tu núcleo familiar si eso ocurriera, más si tú mantienes a toda tu familia. Entonces, esto es lo que obviamente Franz Kafka quiere reflejar y criticar, el hecho de que los seres humanos, debido al capitalismo, seamos seres desechables, incluso por nuestra propia familia, que se supone que deberían ser incondicionales con cada uno de nosotros. Bueno, y básicamente eso ha sido todo por hoy. Te recomiendo que lo leas con paciencia, porque te digo, es una novela bastante opresiva, con una atmósfera y un lenguaje un poco complejo, pero ya con estos tips que te di, yo creo que cuando la leas te va a ser más fácil comprenderla. Aprovecha también que te encuentras en cuarentena, al igual que yo, para comenzar a leer obras interesantes que te permitan sobrellevar la difícil situación que estamos enfrentando en este momento. Recuerda que el aislamiento y la restricción de la movilidad son las mejores medidas que puedes tomar para hacerle frente al COVID-19. Por favor, suscríbete a mi canal y dame un like. Me encantaría saber tus comentarios acerca de la obra Metamorfosis de Kafka, o saber también si hay alguna obra que te gustaría que yo analizara en mi canal. Estaré encantado de hacerlo. Adiós.